Vengo a la cumbre por la democracia a nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador, pero sobre todo profundamente generoso. Un pueblo que ha aprendido a resistir sin odiar, a defender sus derechos sin dejar de respetar a los demás, a creer en la paz incluso cuando la historia le ha puesto pruebas difíciles. Vengo a nombre de un pueblo solidario hasta en la adversidad, profundamente humano, que se resiste al individualismo, que rechaza la discriminación y se niega con dignidad a mirar al otro o a la otra desde el desprecio. Vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas, porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan. Vengo de la pirámide del Sol, vengo de Tlaloc, de Huitzilopochtli, de Coatlicue. Vengo de una historia milenaria que no es pasado, es presente vivo en nuestras comunidades, en nuestras lenguas, en nuestra forma de mirar el mundo. Vengo de un pueblo con valores espirituales profundos, que sabe que su historia es sagrada, porque en ella encuentra la fuerza para levantarse, para resistir y para seguir tejiendo con dignidad su destino. Vengo del legado de Miguel Hidalgo y Costilla, que en 1810 levantó la voz por la independencia y días después tuvo la valentía de declarar la abolición de la esclavitud. Vengo con el legado de José María Morelos y Pavón, que en los sentimientos de la nación escribió palabras que aún estremecen, que la soberanía dimana del pueblo, que debía moderarse la indigencia y la opulencia, que la dignidad no admite castas, sino solo la diferencia entre el vicio y la virtud. Vengo con el legado de las independentistas Leona Vicario, que desafió su tiempo para defender el derecho de las mujeres a luchar por su patria. Vengo con la dignidad de Josefa Ortiz Telles Girón, que nos recordó que no debe premiarse a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. Vengo cubierta con el legado del benemérito de las Américas, presidente Benito Juárez, indígena zapoteco que con los liberales mexicanos separaron la iglesia del Estado a mediados del siglo XIX, el que defendió a la República frente a la invasión extranjera y cuando triunfó nos dejó una verdad que pertenece al mundo entero. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vengo cubierta con el legado de Zapata, de Villa, de Madero, de Carranza, de Felipe Ángeles, de Adela Velarde, de Hermila Galindo. Mujeres y hombres que en 1910 se levantaron no por ambición, sino por justicia. No por poder, sino por el derecho del pueblo de México a la democracia, a sus recursos naturales y a decidir sobre su propio destino. Vengo cubierta con el legado del general Lázaro Cárdenas, que cuando el mundo cerraba puertas a los republicanos españoles, abrió las de México para recibir a quienes huían del dolor y de la guerra. Vengo reconociendo la valentía de Frida Kahlo, que aún en la fragilidad física supo llenar de colores la lucha por la justicia. Vengo también de las y los jóvenes conscientes que todos los días luchan por un país libre, democrático y más justo. De mujeres y hombres que creen en la transformación pacífica, en la justicia social y en la dignidad humana como principio universal. Vengo orgullosa de mi pueblo, de su historia, de su capacidad de resistir, de compartir y de no olvidar a quienes más lo necesitan. Un pueblo que en 2018 decidió que el desarrollo democrático existe cuando se trabaja para la prosperidad compartida, o como lo decimos en México, por el bien de todos, primero los pobres. Vengo de un pueblo que en 2024 decidió romper su historia de machismo y eligió a su primera mujer presidenta para que llegáramos todas. Vengo a la cumbre por la democracia para felicitar a mis colegas presidentes que luchan todos los días por ella. Vengo a contarles lo que México tiene como principios constitucionales surgidos de la historia en materia de principios democráticos en política exterior. Quiero proponer una acción concreta que propuse en el G20,
sencilla, una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas, destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. Quiero también extender una invitación para que esta cumbre tenga como próxima sede a México, donde podamos dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos. Porque la democracia significa elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra. La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones. Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Con los pueblos todo, sin los pueblos nada. Muchas gracias.